Bien, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a esta conferencia dentro del ciclo de conferencias que desde la Unidad de Sostenibilidad estamos organizando mensualmente ya desde el año pasado y también este año dentro de los objetivos y de las acciones del desarrollo sostenible que estamos llevando a cabo dentro de esta unidad. La Unidad de Sostenibilidad está coordinada por Pilar Rueda, que es delegada de la rectora en sostenibilidad. También participamos, en mi caso, Dolors Corella, que soy cap d'iniciatives de la Universitat Saludable. También otra cap d'iniciatives, que es Toya Vázquez, y Chelo Pons, y todo ello pues también con la ayuda de David Esteban. Estas conferencias están también organizadas por la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible, el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad, Sostenibilidad, el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Qualitat Democràtica. Aparte colaboran pues todo un amplio número de personas a las que pues no voy a nombrar para no dejarme a nadie, porque siempre en estos casos suele pasar que omitimos a alguien, pero eso no significa que nos olvidemos. Todo es colaborativo y cuantas más personas participen, pues mucho mejor. Esta conferencia está dedicada a las frutas y las verduras. Ya sabéis que las frutas y las verduras son alimentos, en principio, muy saludables, que en todas las dietas, porque aquí tenemos la dieta mediterránea, pero a nivel mundial pues existen otros tipos de dietas, la dieta atlántica, la dieta japonesa, otros tipos de dietas que ya nos hablarán después, pues en todas ellas las frutas y verduras son los alimentos considerados como más saludables. Cuando se hacen grandes metaanálisis a nivel mundial, se asocian con menor mortalidad total, también menor mortalidad por enfermedades cardiovasculares, menor mortalidad por algunos tipos de cáncer. Entonces, aparte de este componente que en principio es saludable, también los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos plantean si estas frutas y verduras son a su vez sostenibles, es decir, no solamente tenemos que pensar en la salud humana, sino en las repercusiones que pueda tener la alimentación en la salud del planeta. Cuando se ha cuantificado, se ha visto que en general la alimentación contribuye a un 25% de la emisión de gases con efecto invernadero, así como de otros problemas que suponen una importante huella ecológica, como sería pues, el uso de agua, la utilización de superficies, la utilización de abonos, la contaminación. Y todo esto conviene tener en cuenta cuando nosotros diseñamos nuestra dieta o elegimos los alimentos de la dieta, cómo minimizar estos impactos que en su vertiente más negativa que puedan tener estas frutas y verduras consumidas, pues intentar que sean de proximidad y toda una serie de factores de los cuales nos hablarán nuestros ponentes. Los ponentes que vamos a tener hoy son dos ponentes de lujo. Rebeca después hará la presentación más detallada de su currículum. Simplemente los voy a mencionar. En primer lugar, vamos a tener a Pere Puigdomènech i Rossell, que nos hablará de las frutas y las verduras en los dilemas de la alimentación del futuro. Y después tenemos a Anna Bach, que nos hablará de las frutas y verduras en la vertiente de salud y sostenibilidad. Entonces, no voy a extenderme más porque tenemos una tarde muy densa. Os doy las gracias por vuestro interés y voy a pasar la palabra a la moderadora de la sesión, que es Rebeca Fernández. Rebeca Fernández es investigadora del Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública de la Universidad de Valencia y también es investigadora del CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. Rebeca está muchos años colaborando con la Universidad Saludable. Le doy las gracias por toda su buena, excelente colaboración siempre que lo hemos pedido. Y entonces, Rebeca, te paso la palabra ya para que presentes a los ponentes y des las líneas generales sobre la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores.
Muy bien, como siempre, una brillante presentación y perfecta para dar inicio a este ciclo de conferencias centrado en uno de nuestros temas favoritos, que son las frutas y las verduras. Y dentro de este marco de conferencias, de cómo influyen los objetivos de desarrollo sostenible, tanto en las personas como en nuestro entorno. Muy bien, pues a continuación daremos paso a nuestros ponentes y tras sus conferencias realizaremos una pequeña mesa redonda donde podremos responder pues todas las preguntas o hacer los comentarios y demás que puedan surgir a lo largo de las presentaciones de ambos. De igual modo, podéis optar por las dos opciones, tanto escribirlo en el chat como si queréis a mano alzada viva voz y lo podéis realizar vosotros mismos. Bien, empezamos presentando al profesor Puig Domènech i Rosell. Pérez se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tras realizar una estancia en el Instituto Max Planck de Berlín, ingresó en el CSIC ya en 1981. Ha trabajado en el Instituto de Biología Molecular de Barcelona, del que fue director hasta el año 2002. Ha sido director también del Centro de Investigación de Agrigenómica de Barcelona entre el 2003 y 2013. Sus trabajos de investigación recientes han estado relacionados con la regulación de los genes y de la genómica de las plantas cultivadas. Y ha publicado 185 artículos científicos y centenares de artículos de divulgación en múltiples revistas internacionales y medios de comunicación. Es miembro así del Institut d'Estudis Catalans, de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, de la Academia Europea, de la Organización Europea de Biología Molecular o EMBO y miembro extranjero de varias academias europeas. Ha sido presidente del Comité de Ética del CSIC y miembro del Grupo Europeo de Ética de las Ciencias de la Comisión Europea y del Consejo Científico del Centro Nacional para Investigación Científica francés. Es miembro del Consejo Ejecutivo de ALEA, del Comité Científico de l'INIA y del Comité de Ética de l'INRACIRAT. Ha recibido la medalla Narcís Monturiol al Mérito Científico y Tecnológico de la Generalitat de Cataluña en el 92, el premio de la Fundación Catalana para la Investigación en el año 2000, el premio de la Confederación de Sociedades Científicas de España, o COSTE, de Divulgación Científica en el 2013 y el Premio Europeo de Divulgación Científica de la Universidad de Valencia en 2019. Espero no haberme dejado nada. Y Pere va a realizar la conferencia bajo el título de las frutas y las verduras en los dilemas de la alimentación del futuro. Y nada, Pere, todo tuyo. Cuando quieras, puedes dar paso a la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a ver si esto funciona. Antes ha funcionado. Por tanto, compartir. Ay. ¿Funciona? ¿Está funcionando? Sí, perfectamente, sí. Perfecto, Sí. pues muchísimas gracias. Como ven, lo que voy a presentar es intentar aclarar estos dilemas que decimos. La alimentación del futuro plantea una serie de grandes cuestiones, ya se han dicho. Tenemos tenemos la necesidad de hacer que la comida llegue a todos los habitantes del planeta y al mismo tiempo tenemos problemas de sostenibilidad y por tanto esta cuestión las tenemos que plantear de forma perentoria. Y mi argumento es que esto lo vamos a tener que hacer utilizando todo aquello que sabemos. Sabemos mucho de aquello que hace que las plantas pues, sean productivas, nos lleguen a nuestra cercanía para que las podamos consumir y después pues, participen en nuestra dieta. Y esto, pues, este conocimiento va a ser esencial de cara al futuro. Por tanto, yo empiezo en este caso recordando que lo que nosotros comemos hoy día es el producto de un esfuerzo que han hecho pues, generaciones y generaciones de agricultores desde hace como mínimo 10 o 12.000 años y que aquello que comemos en este momento es el proceso de una selección muy, muy estricta. Aquí desde un informe que dice que de la FAO decía que
En el mundo puede haber entre 300.000 y 500.000 especies de plantas que tienen flores. De estas, probablemente hay unos 30.000 que tienen algo que se puede comer, que unas 7.000 han sido probadas en algún momento por la humanidad, pero que en este momento unas 120 especies son importantes para la alimentación a nivel mundial y que 30 especies proporcionan el 90% de las calorías y 4 grandes especies de cereales el 50% de nuestras calorías. Y esto es el producto de lo que llamamos domesticación. Es decir, desde en un momento, pues hace unos 10.000 años, aquello que llamamos el inicio del Neolítico, se identificaron un número de especies muy determinadas a lo largo en el planeta, y estas especies son aquellas que se pueden cultivar, es decir, aquellas que pueden tener que nos pueden, nosotros las podemos plantar, las podemos cuidar, las podemos recoger en un momento determinado. Y este proceso de domesticación, que se hizo de manera casi simultánea pues en el Extremo Oriente, se hizo para nosotros nos interesa pues de manera muy particular en el medio, en la zona que llama el creciente fértil, en unas zonas de México y también del altiplano de la América del Sur y en diferentes partes del planeta. La identificación de estas plantas fue esencial para que se alimentaran y son siendo esencial para que nos alimentemos nosotros ahora. Y entre ellas, pues hay sin duda aquello que nos proporciona a nosotros pues las calorías, que son esencialmente los cereales, aquello que nos produce la proteína, que son esencialmente pues leguminosas, pero también una gran cantidad de frutas. La investigación de los últimos años nos ha permitido estudiar estas especies. Todos sabemos, pues, por ejemplo, que lo que son las hortícolas, que es una parte de las frutas, pues son esencialmente dos grandes grupos. Un grupo que se llama solanáceas, la primera hortícola es el tomate, pero el segundo, las cucurbitáceas, aquí están enseñadas porque nuestro grupo pues, fue el primero en analizar el genoma del melón, por ejemplo, y por esto aquí se ven cuáles son las hortícolas más importantes. Empezamos tomates, sandías, después vienen las coles y la cebolla, en fin, toda una serie de especies que son las que conocemos. En los últimos años nos hemos dedicado a estudiar qué significa la domesticación. Y significa, por ejemplo, que aquello que es un tomate como el que encontramos nosotros en el altiplano de América del Sur, que es un pequeño tomate de este tamaño, pues se convirtió en un tomate muy grande, que es aquel que nosotros comemos ahora, que nos proporciona, digo que es la hortícola más importante que nosotros producimos, y sabemos que para pasar de este pequeño fruto a este gran fruto hay que mutar un gen concreto. Aquellos que en América del Sur y después pasaron a la zona de América Central, pues descubrieron el tomate, se dedicaron a acumular aquellos que tenían un tamaño suficiente, y esto implica la mutación de un gen concreto que hace que el fruto crezca. Actualmente tenemos millares de variedades de tomate que nosotros utilizamos para diferentes usos. También sabemos, la biología molecular nos ha permitido, por ejemplo, saber por qué hay naranjas que son sanguíneas, que esto es también una mutación que aparece en un gen que produce antocianinas en el centro de la naranja. Sabemos qué gen es exactamente, cuál es la mutación que se produce, y también sabemos lo mismo en el vino. Vino blanco es una mutación que hace que no se produzcan la típica pigmentación, y por tanto todos estos datos los hemos sabido. La domesticación es la acumulación de una serie de mutaciones en una serie de plantas
que hacen que sean productivas y que nos alimenten, que nos produzcan aquello que nosotros necesitamos para alimentarnos. Y también algunas de estas frutas, lo sabemos, han aparecido de una forma relativamente reciente. La fresa cultivada podemos datar en el siglo XVIII, en algún momento, en el año 1765, como la primera observación en Francia de una hibridación entre dos fresas que provenían de América y que dan lugar a un fruto que es mayor y que hace que en este momento los frutos que son pequeños, muy gustosos, pero son pequeños, pues esta hibridación da lugar a la fresa cultivada, que se descubrió entonces pues, en el siglo XVIII, de allí pasó a América, se hicieron también una serie de adaptaciones genéticas y desde el siglo XIX la fresa ahora en este momento del año nos llega la fresa a nuestros mercados y es una parte de un alimento interesante que ha aparecido pues hace unos 150 máximo años. Una de las cosas que podemos hacer hoy día, y esto es un grupo, por ejemplo, en nuestro centro hace, es intentar que esta fresa cultivada, que tiene un fruto mayor, pero tiene problemas, por ejemplo, de aroma, pues que los genes que vienen de la fresa salvaje, que es muy aromática, pero que no se conserva y es poco productiva, los podemos pasar. El proceso de mejora de frutas es una constante desde hace, pues, desde el inicio mismo de la agricultura. En todo ello, la genética interviene en momentos decisivos en la domesticación de las plantas y los animales. Desde el siglo XIX y sobre todo desde el siglo XX, esto lo sabemos hacer de forma mucho más precisa gracias a esas leyes de Mendel. A partir de los 60 tenemos la biología molecular que como hemos visto, nos ayuda muchísimo más y la genómica que aparece a finales del siglo XX. Solo para enseñar un ejemplo de cómo se utilizan estas técnicas moleculares, es un ejemplo de un grupo de mi centro también que trabaja en el melocotón. El melocotón tiene un genoma relativamente sencillo, con marcadores muy claros, y por ejemplo, es posible detectar un gen concreto en el cromosoma 1, que es el que hace que la carne del melocotón sea o blanca o amarilla. O por ejemplo, hay un gen que es el que distingue al melocotón de la nectarina, que la nectarina pues, es un melocotón que no tiene pelos. O también, por ejemplo, la forma del fruto. Un fruto redondo, un fruto plano, el paraguayo, por ejemplo, que está determinado también por un gen concreto. La acidez, la textura de la carne, que hace que la textura que sea, por ejemplo, más adecuado para su conserva, para su consumo. Fíjense que todos estos genes han sido, tenemos marcadores para ellos y, por tanto, para hacer una mejora, para tener una planta que sea pues, una nectarina y amarilla o con una forma diferente, nosotros podemos combinar todos estos genes. De forma que, por ejemplo, cuando le damos a un agricultor una plantita, ya podemos decirle, mire, cuando dentro de un par de años el árbol empiece a dar frutos, será exactamente una nectarina o será la textura de la carne. Por tanto, esto es algo que hemos estado haciendo gracias al uso de marcadores moleculares. Para todo ello necesitamos variabilidad genética y por eso es muy importante para todos nosotros conservar variedades que existan, saber aprovechar la variedad existente. Podemos crear nueva variabilidad por mutagénesis o por modificación genética. Por ejemplo, hay algunas plantas modificadas genéticamente en el mundo, no en Europa, pero sí que hay, por ejemplo, una papaya en Hawái que es resistente a virus y esto ha permitido que en Hawái se puedan cultivar papayas que habían desaparecido porque un virus las había eliminado. O, por ejemplo, que ahora en ciertas zonas de Bangladesh se está utilizando una berenjena que es resistente a insectos y que, por tanto, ayudan al agricultor a que pueda cultivarla correctamente. Y hay también otras posibilidades. Por ejemplo, en este momento se está empezando a vender en Estados Unidos una manzana que no se vuelve marrón cuando se abre porque tiene un gen también que se ha modificado genéticamente.
Una de las discusiones que tenemos hoy día es la edición genética, que se descubrió, uno de los descubridores pues, se hizo en Alicante, y aquí les enseño un ejemplo de cómo se puede utilizar esto. Por ejemplo, nosotros en nuestro grupo, con colaboración con grupos francés, descubrimos cuál era el gen que en el melón produce resistencia a un virus. Este gen es un gen muy concreto, en un lugar muy concreto del genoma, y se puede buscar variabilidad en las poblaciones existentes que no se encontró, pero, por ejemplo, un grupo israelí utilizó las técnicas de edición genética para mutar el mismo gen en el pepino y produjo unas variantes del pepino que son resistentes a virus. Es un ejemplo de esas nuevas tecnologías, cómo se pueden utilizar. Pero nosotros ahora pasamos un poco al análisis, ya que no es la discusión que tenemos hoy día, es sobre sostenibilidad. Sabemos que la situación a nivel global no nos podemos dormir, porque sí que estaban reduciendo el número de personas que estaban con malnutrición o que no tenían suficiente acceso a la comida, pero en los últimos años ha vuelto a crecer, por tanto, no, sobre todo debido a problemas políticos y de guerra, pero malnutrición no se detiene. Una de las paradojas de nuestro planeta es que al mismo tiempo que no paramos a malnutrición, la obesidad aumenta y probablemente tengamos en este momento un mismo número de personas con obesidad que con malnutrición. Por tanto, el tema de la alimentación es absolutamente clave para nosotros. La población humana sigue creciendo y nuestras predicciones es que quizá hacia el 2050 o 2050 o 2060 empiece a llegar a un máximo, pero la FAO dice que tenemos que alimentar esta población y que tenemos que producir más. Y tenemos un cambio climático que, como se ha dicho, 25 o 30% de los efectos provienen de la producción de alimentos, mientras que al mismo tiempo la producción de alimentos es aquella que sufre de forma muy prioritaria del cambio climático. Ya lo estamos viendo en particular en nuestras tierras, como el aumento de la temperatura, los efectos catastróficos más frecuentes tienen efectos sobre nuestra agricultura. Y por eso ha habido pues, varios informes, como este de Lancet, que lo que hay que hacer es tener, como dice aquí, unas dietas saludables con sistemas sostenibles de producción de alimentos. Nosotros en este momento lo que necesitamos es lo que vemos aquí, que es lo que se ve pues, en cualquier mercado de Valencia, por ejemplo, esta enorme variedad que tenemos a nuestra disposición. Tanto tenemos pues, de fruta, aquí vemos tomates, pero también de pescado. Esta comida variada es para nosotros un privilegio que tenemos y que está basado en todo este esfuerzo que se ha hecho durante siglos para poder que estos alimentos nos lleguen cerca de nosotros, aunque hay gente que piensa que lo que tenemos que hacer es ir a la comida sintética. Hay personas que piensan que se puede, como dice aquí, tener una nutrición completa pues a base de unos polvos que se disuelven en agua o en unas tabletas. Y para algunos esta es la alimentación del futuro. Yo quisiera terminar recordando que este es el año de las frutas y las verduras, perdón, por las Naciones Unidas, y que la FAO ha hecho una serie de análisis para concienciar sobre frutas y verduras, cuáles son las frutas que nosotros cultivamos en mayor medida. Fíjense que son los plátanos y las bananas, los cítricos, las cucurbitáceas, sobre todo sandía y melón, las manzanas y peras, o también, por ejemplo, la uva, mangos. Aquí tenemos
las frutas de hueso, como el melocotón, la nectarina. Fíjense, por ejemplo, que algunos de estos productos son productos típicamente tropicales, otros son muy mediterráneos, como los cítricos, y anualmente se producen pues, del orden de 800 millones de toneladas. En verduras tenemos el tomate, que ya hemos dicho, la cebolla, el ajo, las coles y coliflores, pepinos. Fíjense que también en la producción mundial es de orden de 1.000 millones. Donde se producen, pues se producen en diferentes partes del mundo, sobre todo en Asia, desde luego, donde también el consumo es el más elevado. Esta producción, fíjense aquí en este dato, la producción de frutas y verduras es, después de la carne, aquella que tiene un mayor valor económico en el mundo, superando a los cereales o a las bebidas o a los productos lácteos, por ejemplo, solo superado por la carne, y que en muchos países están producidos por pequeños productores. Al mismo tiempo tenemos un comercio mundial grandísimo. A nosotros en nuestros mercados pues vemos frutas que nos llegan de América, por ejemplo, como son los bananas, los plátanos, pero también, por ejemplo, pues manzanas que nos llegan de Chile o incluso kiwis que nos llegan de Nueva Zelanda. En Europa, España es el mayor productor de frutas que exportamos, como sabemos nosotros, exportamos de forma fresca a toda Europa. Por tanto, el comercio de frutas es grandísimo y en la perspectiva de una reducción del comercio mundial debido al impacto que tiene sobre la producción de gases de efecto invernadero, pues ahí tenemos que modular todos estos efectos que hasta ahora nos están produciendo, pues nos están permitiendo a nosotros esta gran variedad que tenemos. Es uno de nuestros dilemas. Los beneficios para la salud ya se han dicho, son pues para el crecimiento de los niños, para tener se han asociado para una vida mayor, una salud mental, cardiovascular y a diferentes niveles. Supongo que esto ya se discutirá después. Y en los objetivos del desarrollo sostenible, en este informe de la FAO, nos dicen que el cultivo de frutas son esenciales para muchos de sus objetivos. Son esenciales para una buena alimentación, porque son parte de la producción que tenemos y son parte de muchos productores, pequeños productores que viven de esta producción, y también en particular porque nos preocupa muchísimo el despilfarro que pueda haber, la fruta, mucha de la fruta y los vegetales, las legumbres que utilizamos son alimentos que son perecederos y por tanto tenemos que saber muy bien cómo se guardan en el inicio de la cadena y cómo se utilizan al final de la cadena. Por tanto, las frutas y las verduras son partes absolutamente esenciales cuando nosotros tenemos que tener en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible en la producción de alimentos. Por tanto, si me dejan concluir, yo pienso que en el futuro de la comida, los dilemas que tenemos, por una parte, debemos tener alimentos suficientes para todos. Esto tiene que hacerse, evidentemente, con una seguridad alimentaria completa, es una condición irrenunciable. En Europa hacemos grandes esfuerzos para estar convencidos de ello, que aquello que nos llega tiene los niveles suficientes de seguridad. Tenemos que conocer nuestra propia reacción frente a la comida y, por tanto, los desarrollos, por ejemplo, que hay en nutrigenómica son muy importantes y lo van a ser mucho más de cara al futuro. Y queremos una diversidad del consumo, porque no únicamente es importante para nuestra dieta, sino es importante también para nuestro estilo de vida y para nuestra cultura. Pero también el futuro de la comida está en la producción. Necesitamos producción eficiente en todo el mundo y con menores efectos sobre el medio ambiente y, por tanto, una reducción del despilfarro. Tenemos en marcha lo que llamamos agricultura de precisión, que es aquella que nos permite utilizar de forma muy detallada, muy precisa, sin excesos de utilizo, por ejemplo, de abonos
en el mundo que son contaminantes, y por tanto esto tenemos aquí delante también un dilema importante de cómo utilizar esta agricultura de precisión y el agua, desde luego. Necesitamos tener una producción diversificada en especies, tanto vegetales como animales, y en formas de producción que estén adaptadas a nuestras necesidades, pero también al entorno agrícola y económico en el cual estamos. Y tenemos que tener un buen equilibrio entre producción global y producción local, porque no todo se puede producir localmente. Y por tanto debemos necesitar buscar un buen equilibrio entre una cosa y la otra. Y nos preguntamos si pagamos demasiado poco por nuestra comida. Es una discusión que está en uno de nuestros dilemas. Para un agricultor es probablemente que sea así, pero vemos también que al mismo tiempo que el acceso a la comida no está asegurado. Durante esta pandemia última, el número de gente que no tiene acceso a una buena comida ha aumentado y, por tanto, es uno de los dilemas que tenemos que tener en cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pere. Ha sido una fantástica presentación. Creo que ha cumplido su objetivo, que ha sido dejarnos a todos un poco pensando en el tema, viendo que quizás esas frutas y verduras que encontramos muchas veces en los supermercados cuando salimos a la calle y demás, pues parece que tienen más dificultades de lo que parece en poder ser accesibles para todos y que quizás esto que nos parece que está muy presente pues pueda convertirse en una irregularidad o no ser tan claro en un futuro cada vez más cercano, ¿no? Pero bueno, veamos la siguiente charla también en nuestro tema de frutas y verduras, en nuestro ciclo de conferencias. A continuación vamos a presentar a la profesora Ana Bach. Ana es farmacéutica por la Universidad de Barcelona. Realizó el máster de Salud Pública Nutricional en la Universidad de Glasgow, en Reino Unido, y es doctora por la Universidad de Barcelona en el campo de la salud pública nutricional. Es profesora del área de nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud e investigadora del Grupo de Investigación Food Lab de la Universidad Abierta de Cataluña. Así pues, es directora del Máster Universitario en Alimentación en la Actividad Física y el Deporte y se ha implicado en proyectos de promoción de la salud como de investigación en alimentación y salud. La mayor parte de ellos son multidisciplinarios, tanto de ámbito nacional e internacional, y actualmente también es vocal de Alimentación y Nutrición del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona. La profesora Bach presentará su conferencia Frutas y verduras, salud y sostenibilidad, que seguro que también pues, nos aportan muchos conocimientos nuevos y demás en nuestro tema. Cuando quieras, Ana, puedes empezar y recordaros que al final de las conferencias daremos paso a todas las preguntas que han podido surgir, tanto en la charla del profesor Puig Domenech como ahora con la profesora Bach. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Voy a compartir pantalla. ¿Veis bien mi pantalla? Esperemos que sí. Pues bueno, nada, un agradecimiento pues a la doctora Corella, Pilar, Rebeca y todo el equipo de sostenibilidad de la Universidad de Valencia por invitarme y de hecho pues el tema de los ODS es relevante, ¿no? En un entorno, ¿no? Universitario donde formamos a las personas que liderarán, ¿no? Y las decisiones del futuro, ¿no? El tema de la sostenibilidad alimentaria es un tema que investigamos, que llevamos a las aulas, ¿no? Y que de hecho llevamos años, ¿no? Pues trabajando en la salud pública, en cómo enseñar a alimentar, las pirámides, los platos, ¿no? A prevenir las enfermedades, a analizar qué dice la evidencia, pero estamos en un momento, como ya se ha ido viendo, ¿no? Las intervenciones anteriores, que ya no podemos hablar solo de alimentación saludable, sino tenemos que hablar y añadir a la ecuación también la sostenibilidad alimentaria, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues tenemos este año internacional de la fruta y la verdura, ¿no? Impulsado por la FAO, de alguna forma, ¿no? Pues dar valor a los aspectos de nutrición, seguridad y salud
que hay alrededor de las frutas y las verduras, ¿no? A medida que vaya explicando, ¿no?, los aspectos de salud y sostenibilidad, también vincularé a los ODS, pero ya se ha hablado un poco del tema, ¿no? Yo creo que aquí es importante ver por qué es importante, ¿no?, consumir frecuentemente y abundantemente las frutas y las verduras en una variedad, ¿no?, de ellas. Sabemos que son fuente de micronutrientes, ¿no?, de lo que serían vitaminas, minerales, ácido fólico, vitaminas A, C, potasio, etcétera, ¿no? Sobre todo la fibra que tiene un papel saciante y muchos otros beneficios a nivel metabólico, ¿no? Y además hay unos no nutrientes, ¿no?, unos fitoquímicos, sustancias fitoquímicas beneficiosas que desempeñan un papel importante y corrector a los procesos, pues, oxidativos y de daño celular, con lo cual la fruta y la verdura, en el fondo, las dos nos dan todos estos, nos contienen, ¿no?, todos estos nutrientes retenidos, ¿no? Y hay agua también, ¿no? Tenemos que olvidar que es una muy buena fuente de agua. La evidencia científica no atribuye a este carácter protector, ¿no?, que veremos ahora a una sustancia aislada. Hemos visto que hay muchas sustancias que se suman, ¿no?, a este efecto sinérgico que tiene todos estos compuestos, ¿no? De hecho, los mecanismos, ¿no?, que conllevan, ¿no?, un beneficio para la salud pueden ser, hay muchos beneficios, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es este aspecto, ¿no?, de saciedad, de resistencia, de ayudar a la parte de la resistencia a la insulina, la inflamación y el metabolismo, ¿no?, de alguna forma. Y ahora veremos un poco los beneficios que ya ha mencionado la doctora Corella. Todo esto justifica las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de consumir estos 400 gramos o las 5 piezas de fruta y verdura al día, y 2 entre verduras y 3 raciones de fruta más o menos, y estas recomendaciones apuntan a escoger, como decíamos, una variedad de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una variedad de color y por tanto también de nutrientes, de antioxidantes, ¿no?, que nos protegen. Los estudios epidemiológicos detectan cómo el consumo de frutas aumenta con la edad, es mucho mayor en mujeres respecto a hombres, que se observa a nivel de toda Europa una disminución de las frutas y las verduras, sobre todo a un público más juvenil, ¿vale?, la gente joven, compensando una parte en el consumo de las procesadas y transformadas. Por lo tanto, hay un riesgo, ¿no?, de una ingesta inadecuada en el colectivo, pues, de niños y jóvenes. Por eso hay muchas campañas, ¿no?, como las de nutrición a la escuela, ¿no? Hablábamos antes con Pilar de la iniciativa de la Semana Saludable, ¿no?, de la fruta a la universidad, ¿no?, de alguna forma llevar esta fruta y verdura a los jóvenes, ¿no? Aquí vemos un poco, he hecho un resumen, ¿no?, de lo que ya avanzó la doctora Corella, ¿no? Pues en una dieta saludable las frutas y las verduras tienen un papel importante protector de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Sobre todo tenemos en mente la parte del sobrepeso, la obesidad, pero nos dejamos también otras enfermedades crónicas, como veis aquí, ¿no?, en azul destacado, que contribuyen a la prevención de enfermedades metabólicas, ¿no?, como la hipertensión, el colesterol alto, ¿no? Veis aquí un poco las citas, ¿no?, las referencias que apuntan ya a estudios pequeños, ya más grandes en metaanálisis, como hablaba la doctora Corella, ¿no?, en esta prevención de la cardioobesidad, de prevención de la salud, contribuyendo a lo que sería la salud de nuestro metabolismo. Y no solo esto, porque también veis en otros colores que ayudan a lo que sería la salud gastrointestinal, visual, ¿no?, la prevención de cataratas, etcétera, y la salud mental, ¿no? Y evidentemente todo sumado, ¿no?, de alguna forma contribuyen a lo que sería consecutivamente a la reducción de la mortalidad total, y hay muchos estudios al respecto, aquí os he dejado algunos, ¿vale? Y vinculado a esta asociación, bueno, es interesante destacar la parte de diabetes, ¿no?, que a veces pensamos, ¿no?, la fruta tiene mucho azúcar, ¿no? Pues que tiene que ver, ¿no?, con la diabetes, pues tiene también que ver, y vemos que realmente
el hecho de comer fruta es favorable al riesgo de diabetes, probablemente porque tienen unos altos niveles de micronutrientes, fitoquímicos, aparte de la fibra y la baja densidad energética. También probablemente porque se desplazan otras opciones que son frecuentes de postre, ¿no? Que tienen un más bajo valor nutricional y más densidad energética. De hecho, la ingesta de los monosacáridos y la fruta en general se asocia, como decíamos, a una reducción de un riesgo de diabetes tipo 2, mientras que se ve que es positiva, ¿no? En el caso de la diabetes respecto a los azúcares, ¿no? Simples que se encuentran en otros alimentos, ¿no? Incluso se está intentando, y viendo todos estos efectos, a cambiar los 400 gramos por el objetivo de 500 gramos día, en consonancia con los resultados, por ejemplo, del estudio EPIC Interact, ¿no? Hay muchos estudios al respecto. Aquí vemos, ¿no? Por qué es importante realmente que ponemos en nuestro plato, ¿no? Y por qué es tan importante que sea verde, ¿no? Y que esta mitad, ¿no? Del plato entre frutas y verduras la ocupa esta proporción grande, ¿no? Pues de este verde al plato, ¿no? Debería ser el postre habitual, aquí lo vemos, ¿no? En el gráfico del plato de Harvard, y por lo tanto es importante que ponemos el plato. ¿Por qué? Por salud. De hecho, este es uno de los informes mundiales con una muestra más representativa, ¿no? de población. De hecho, creo que en una muestra de miles de personas, un cuarto de ellos, no nos sorprende, son atribuidas a lo que sería la causa alimentaria, y como he de esperar, pues la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Y este estudio concretamente yo lo aporto aquí porque nos muestra que el 22% de las muertes son atribuidas a 3 factores alimentarios: el consumo elevado de sal, el sodio, el consumo bajo de cereales integrales y el consumo bajo de fruta, ¿no? De alguna forma, en conclusión, el consumo elevado de verduras, de frutas, de cereales integrales, ¿no? Lo que es dieta mediterránea, se ha hablado antes, pues lo que debería ocupar la mayor parte de nuestro plato, que hablábamos antes, en forma de dieta mediterránea o vegetariana o vegana o dieta nórdica, como se ha hablado, ¿no? De los diferentes patrones que hay, nos protege sobre el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, ¿no? Y de hecho, Eat Lancet comentaban, ¿no? Que una dieta poco saludable provoca un mayor riesgo de enfermedad, de hecho, que lo que sería en total el sexo sin protección, el alcohol, las drogas y el consumo de tabaco, todos juntos, ¿no? Con lo cual realmente tiene un impacto, ¿no? Y de hecho en las últimas décadas, como vemos aquí, pues ha habido la transición alimentaria, y que vemos pues en que el consumo de proteínas animales ha aumentado notablemente junto a calorías vacías, ¿no? De alguna forma ha habido una occidentalización de nuestro patrón por razones socioculturales, y de hecho los patrones actuales, especialmente en las generaciones más jóvenes y urbanas, de hecho ahora creo que ya estamos en un momento en que vivimos más en las ciudades, que hasta ahora había más población viviendo en espacios rurales, ¿no? Y este cambio, ¿no? a más consumidores, entre comillas, urbanos, conlleva también un cambio global significativo al consumo de productos, ¿no? Y los básicos, ¿no? Como los cereales, las frutas y las verduras, se están desplazando hacia los que ellos consideran, ¿no? a otros productos como la carne, los lácteos y también los procesados, ¿no? Que aquí aportan menos valor nutricional y se asocia a las grasas, azúcares y o sal en las preparaciones, ¿no? Con lo cual hemos visto que importa mucho por salud, ¿no? Lo que ponemos en el plato, pero también es importante por razones ambientales, como hablábamos, ¿no? Las ciudades se movilizan, ¿no? Aquí los Friday for Future, podemos cambiar a tiempo, ¿no? Lo que ponemos en nuestros platos. Bueno, es un tema delicado. Aquí vemos en el gráfico que hay arriba en rojo, ¿no? Los aspectos que estamos superando los límites planetarios, porque todo va vinculado a la salud planetaria, ¿no? Como vemos aquí, estamos agotando los recursos y estamos llegando a estos límites, y la salud del planeta y la nuestra están relacionadas totalmente, y por la continuidad como especie necesitamos pues
tener en cuenta esta sostenibilidad alimentaria, ¿no? Globalmente las enfermedades crónicas, hemos hablado del cáncer, las cardiovasculares, diabetes, están vinculadas a nuestros estilos de vida, ¿no? En qué comemos, si nos movemos o no, etcétera, ¿no? Y el cambio climático también, en un contexto de emergencia climática, todo ello es un problema global y sindémico, ¿no? Y todo esto tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que ver desde el momento que lo que decidimos, ¿no? Las decisiones alimentarias, ¿no? Lo que ponemos en nuestro plato afecta a la salud y puede afectar la salud de nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Con lo cual tiene que ver con nosotros. Se han apuntado, ¿no? Se ha hablado del 25%, ¿no? Que está atribuido a estos gases de efecto invernadero, ¿no? Vinculado a los sistemas alimentarios y a la agricultura, ¿no? Aquí vemos que un 14% de los gases de efecto invernadero, equivalente al transporte mundial, pues tiene que ver con el ganado, ¿no? Y con lo cual realmente todo tiene esta relación. Hay una parte que pesa, que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Por ejemplo, para producir una naranja, pues pueden necesitar unos 50 litros de agua y las pérdidas, como se ha hablado antes, de frutas y de verduras, la parte de despilfarro de recursos es tanto de uso de suelo, que se ha hablado, como de agua. Tenemos que alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, las dietas sostenibles quieren abordar este problema, ¿no? Tanto ambiental como de salud. Y de hecho ya la propia definición de alimentación sostenible, ¿no? Ya incluye estos aspectos, ¿no? En su definición, la dimensión de salud y sostenibilidad, tanto ambiental como social, cultural y económica. Eso veremos que es importante también, ¿no? Hay muchos informes que apuntan, ¿no? La necesidad de cambiar, ¿no? Y de fijarnos metas, ¿no? Y buscar soluciones consensuadas y coherentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, el estudio de la Comisión Lancet, que también veremos. Y, de hecho, cuando pensamos en cambio climático, ¿qué pensamos, no? Normalmente nos viene a la cabeza la parte de ciudades, de polución, de transporte, pero también está muy vinculado a la parte de alimentación, como hemos visto, ¿no? Que, por lo tanto, requiere de soluciones de muchas soluciones aplicadas al mismo tiempo, ¿no? Y yo ahora apuntaré hacia 3 aspectos que creo que son importantes a trabajar para transformar el sistema hacia un sistema más sostenible, ¿no? Vemos aquí, el primero pues, es la parte de desperdicio, ¿no? De desperdicio serían pérdidas, que es lo que ocurre, ¿no? Antes de la etapa de consumo, o sea, lo que sería desperdicio de alimentos cuando ya es en la parte de minorista y de consumo, y yo añadiría la parte también de package waste, ¿no? Porque realmente incluso las frutas y las verduras a veces nos vienen, ¿no? Cuando estuve viviendo en Dinamarca me venían, ¿no? Los pepinos, tal, todo pues en una capa de plástico, ¿no? Ahora ha ido cambiando todo este tema, pero aún así la manipulación y la seguridad, sobre todo cuando está transformada la fruta y la verdura, pues hay este package waste también, ¿no? Y sabemos que de hecho 1/3 de los alimentos acaba a la basura, ¿no? Por lo tanto tenemos que disminuir, y nuestro objetivo debería ser de reducir este desperdicio de alimentos en un 50%, ¿no? Esto es un poco lo que las guías, ¿no? Hasta si vemos las cantidades considerables de frutas y verduras aptas por consumo, se desperdicia a lo largo de toda la cadena, ¿no? Se va perdiendo. Y de hecho un 50% de las frutas y las hortalizas producidas sobre todo en países de vía de desarrollo realmente se pierde mucho más porque no tienen los sistemas de refrigeración, etcétera, ¿no? Y por lo tanto todo esto es un desafío, ¿no? Como he ido hablando también Pera al respecto, ¿no? Aquí vemos, es interesante ver que los cereales representan la mitad de la pérdida y el desperdicio de los alimentos en términos de contenido calórico, pero si nos fijamos en las frutas y las verduras, comprenden
poco menos de la mitad, ¿no? Un 44% en términos de peso, ¿no? Con lo cual también es considerable. Y aquí señalo un poco del gráfico que hemos visto antes en rojo, que las mejoras de las prácticas de producción de alimentos, antes Pere hablaba de la agricultura de precisión, ¿no? Las mejoras tecnológicas pueden producir realmente un ahorro de la parte de, por ejemplo, de gases de efecto invernadero. De hecho, si veis aquí, las técnicas utilizadas en una pequeña parte de los productores, en un 10%, si se utilizaran extensivamente, pues se reduciría un 30% de las emisiones de gases, ¿no? Hay algunas innovaciones tecnológicas, por ejemplo, las capas de lípidos, incluso en países en vías de desarrollo, el hecho de no tener refrigeración, tener, por ejemplo, otros sistemas como el evaporative coolers, unas enfriadoras evaporativas. Todo esto puede ayudar, ¿no? a aumentar lo que sería el tiempo, ¿no? El shelf life o la vida útil, ¿no? Incluso las innovaciones digitales son muy interesantes porque pueden ayudar a rastrear los productos frescos desde la producción al consumo y ampliar las oportunidades de evitar este desperdicio, ¿no? Interesante pues todo lo que sería el hecho el hecho de reducir el consumo de alimentos de origen animal, que son los que tienen una huella ambiental, ahora hablaremos de este tema, más grande, ¿no? Sobre todo las carnes rojas y procesadas, pero aquí sabemos que hay unos indicadores ambientales que, que pesan mucho más en el caso de los animales, ¿no? De hecho, el transporte representa una pequeña proporción, contrariamente a la percepción que tenemos. Lo que pesa mucho es el uso de tierra, sobre todo, y lo que sería el alimento de cara a las granjas, ¿no? Esto es lo que pasa más en el sistema alimentario. Las legumbres, las frutas y las verduras y los aceites vegetales son generalmente más intensivos en recursos para producir que los azúcares, por ejemplo, y los cultivos básicos, ¿no? En conclusión, esta producción de frutas y verduras tiene una huella ambiental menor en comparación con otros cultivos en cantidades reducidas de usos como agua, tierra, energía, pero, por ejemplo, ya compararemos el caso del agua. Sí, hay una necesidad de recursos y cuando transportamos, y hablaba Pere, ¿no? De que somos grandes, que exportamos mucha fruta y verdura, estamos exportando nuestros recursos, ¿no? Y estamos en la conca mediterránea, ¿no? Con una zona semiárida, ¿no? Y por lo tanto es un problema, ¿no? Que debemos reflexionar. 20 platos de verdura equivalen a un plato de carne en términos de emisiones, ¿no? Con lo cual, he dicho mucho con esta imagen, ¿no? Visual. Hablamos pues de las huellas ambientales, ¿no? Hay la de carbono, ¿no? La de agua, el uso del agua, el uso de la tierra. Hablábamos antes que son indicadores de presión, y también tenemos de contaminación, como el nitrógeno, el fósforo, ¿no? Y también la pérdida de biodiversidad. Es muy importante, ¿no? Tener esta variedad en el caso de las frutas y las verduras, ¿no? Que no solo nos quedemos de los 30 que comentaba Pere, sino muchas más, ¿no? Por la biodiversidad, ¿no? Y de hecho estamos en un hotspot aquí en el Mediterráneo, ¿no? Hay también indicadores de pérdida de alimentos, todos estos son indicadores de presión, y hay los indicadores de impacto, que ya sería la parte más de estrés y eutrofización, ¿no? E incluso los límites planetarios que hemos visto antes, ¿no? Hay muchas publicaciones sobre estos indicadores de huella, se están cada vez más monitorizando y uniformando, pero aún se tendría que integrar estos sistemas, ¿no? Aquí vemos que estos tres aspectos, ¿no? La reducción del despilfarro, ¿no? Las innovaciones tecnológicas y también este cambio, ¿no? de alimentación global es lo que puede ayudar, ¿no? A cambiar, ¿no? todo este panorama, ¿no? de forma global. Hay evidencia científica sobre dietas plant-based, que son la solución a medio y largo plazo, sea mediterránea, decíamos, flexitariana, vegetariana, nórdica, etcétera, ¿no? La opción es priorizar lo vegetal, ¿no? Y sobre todo a poder adaptarla culturalmente, ¿no? Porque hemos visto que algunas soluciones no se adaptan muy bien en este sentido, ¿no?
hay consenso que no hay una solución única y por lo tanto debemos aquí estudiarlo, ¿no? Aquí me interesa mucho reflejar este gráfico donde hay muchas soluciones y se tienen que aportar varias para cada uno. Tenemos los jóvenes, los millennials, que de hecho leí que un 70% están convencidos y bueno, quieren cambiar su alimentación a una dieta más flexitariana, más adaptada a los problemas del cambio climático, ¿no? Con lo cual tenemos una generación joven que está preparada, ¿no? Para hacer cambios, ¿no? ¿Qué dice la ciencia sobre acerca de las soluciones dietéticas? Bueno, pues debemos buscar estas soluciones, ¿no? Voy a aportar algunos estudios, uno nuestro, ¿no? Que estudiamos la dieta mediterránea y los environmental footprints. En el caso de la dieta mediterránea, si adoptamos este patrón, realmente vemos como el uso del suelo, ¿no? Un 58%, el consumo de energía 52%, el efecto invernadero un 72%, se reducen, ¿no? Todos estos parámetros, indicadores ambientales, y si la dieta actual española se migra hacia una dieta más occidentalizada, en vez de disminuir todos estos parámetros ambientales de huella ambiental, se aumentarían entre un 12 y un 72%, ¿no? Con lo cual, junto a este estudio de Blasi, vemos que los resultados de esta dieta española se está alejando de la dieta mediterránea recomendada. Hay un sobreconsumo de alimentos pues, más de origen animal y azúcares y menos de frutas, verduras y cereales, ¿no? Con lo cual estamos perdiendo este valor que teníamos, ¿no? Estas dietas tradicionales y de hecho vemos también sobre todo el aspecto del agua, ¿no? Hay aquí la adopción de la dieta mediterránea podría reducir de hecho 750 litros por cápita. Yo creo que es notable y eso es importante en un contexto, como decíamos, semiárido, ¿no? Aquí vemos cómo se deforma la dieta, la composición de la dieta española, analizando el consumo de hogares españoles versus a la pirámide resultante de la aplicación de la dieta mediterránea, ¿no? Y vemos en la base pues los vegetales. Convencidos de todo esto, pues hace poco pues, publicamos un artículo de dieta mediterránea que es la opción en nuestro contexto intermedia, ¿no? Que ayuda como ejemplo de salud y sostenibilidad, ¿no? Y como veis aquí, ¿no? En esta parte, una cara de esta pirámide, ¿no? Que ayuda al consumidor a ver a cómo deberíamos priorizar estas proporciones y frecuencias. La dieta mediterránea, por lo tanto, es un modelo agrícola y ambiental más sostenible y respetuoso, protege al medio ambiente, baja producción de gases, menor uso de recursos, incrementa la biodiversidad y una agricultura sostenible, ¿no? Hay algunos escenarios que se han ido estudiando, tampoco entraré mucho en estos, pero sí que hay revisiones sistemáticas de muchos estudios que apuntan a que estas dietas de base vegetal y menor en alimentos de origen animal ayudan, sea en forma de dieta mediterránea, pesquetariana o vegetariana, van alineadas a una mejor salud y sostenibilidad, ¿no? Las guías alimentarias actuales, pocas incorporan el aspecto de la sostenibilidad, algunas sí, un tercio, las analizamos y vimos que en global, para resumir, ¿no? De alguna forma, los aspectos importantes a incorporar del aspecto de sostenibilidad es que deberían ser dietas ricas en productos de origen animal, bajas en productos de origen animal, énfasis al consumo de pescado de fuentes sostenibles, es importante aquí, la reducción de carne roja y procesada, la reducción del despilfarro, la referencia a alimentos de temporada y locales, muy importante, y sobre todo concretamente ¿no? A raíz del COVID nos hemos dado cuenta, ¿no? De la importancia de esta cadena de valor corta, y en particular el uso pues, de frutas y verduras de la zona, ¿no? Para proporcionar mejores oportunidades comerciales, también a reducir el tiempo desde que se recolecta, ¿no? Y se consume para minimizar las pérdidas, ¿no? Se han revisado varios escenarios, aquí vemos, ¿no? Como la disminución de la huella ambiental si adoptamos un patrón más vegetal, y incluso se ha propuesto la dieta planetaria, que también veis aquí, que
gran parte es verde en el plato, ¿no? Y aquí sobre todo destacan las legumbres, ¿no? Un papel como proteínas alternativas a esta carne que decíamos que tiene un impacto ambiental, ¿no? Y por lo tanto la dieta planetaria incluye estas frutas, verduras, cereales integrales, las legumbres, etcétera, ¿no? De hecho, en el norte de Europa ahora más que nunca se ha promocionado las legumbres, ¿no? Que antes casi no estaban y ahora se recomiendan a diario, ¿no? Aquí vemos un estudio reciente nuestro, vemos la huella hídrica del uso asociado del agua a las dietas y en el contexto mediterráneo nuestro, pues tanto la dieta mediterránea como sobre todo la Lancet reducen, ¿no? Esta huella hídrica. Claro, la dieta mediterránea lo bueno es que está más culturalmente aceptada, ¿no? Es una opción entre medio, no tan radical como evitar el consumo de carne y a la larga puede ayudar, o sea, ser más fácil, ¿no? Que su adhesión, ¿no? En nuestro contexto. La sostenibilidad de la dieta podría aumentar sin requerir cambios drásticos, se ha hablado, ¿no? Incluso los expertos de la OMS, como estuvimos reunidos, la OMS Europa ha convocado 2 reuniones y en las 2, pues un poco los expertos debatieron sobre el tema y sí que un aspecto también a debatir era eliminar la carne, sino y fue un poco consenso a decir, bueno, pues claro, ayuda el hecho de disminuir la carne, pero no requeriría un cambio radical, ya veríamos efectos sin el cambio radical, ¿no? De alguna forma, y aquí es clave la parte también cultural de adhesión, ¿no? Una Eat Lancet igual no tendríamos tan adeptos que una Mediterránea, ¿no? Aquí vemos uno de los informes de la OMS, ¿no? En la priorización de los expertos, que estamos pendientes de publicarlo y es entregado el artículo, y vemos que los gobiernos urbanos, ¿no? Valencia vimos que promocionaba también la fruta y la verdura, ¿no? Pues Barcelona este año es el año mundial de la sostenibilidad alimentaria, ¿no? Tiene la capitalidad. Bueno, es importante, ¿no? Trabajar todos multidisciplinarmente hacia cambiar al consumidor y un compromiso por las empresas, etcétera, ¿no? Los gobiernos deberían eliminar gradualmente las subvenciones que favorecen la producción de carne y productos lácteos y en lugar explorar también subvenciones de la base vegetal, ¿no? Como mínimo fomentar todo lo que sería, ¿no? Se analizó el hecho de las taxas y tal, pero la parte de subsidio también es interesante, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del compromiso de Barcelona, pero también hay muchos estudios que de alguna forma están buscando soluciones a nivel europeo, ¿no? También hay el Green Deal y estamos en el Fit for Food Barcelona y, bueno, tenemos un special issue buscando soluciones a nivel de gobernanza de las ciudades que tienen un papel importante. Y ya para terminar, es mi última diapositiva, bueno, ver que también, ¿no? Estas generaciones jóvenes cada vez hay más personas que quieren adoptar una dieta vegetariana, vegana, pues bueno, también vigilar por los déficits que podría haber, ¿no? Los colegas de la OMS han publicado recientemente un artículo, ¿no? Sobre estas deficiencias, que las más frecuentes serían la deficiencia de vitamina B12, la D según el estilo de vida, el zinc y el yodo, sobre todo si las dietas veganas, ¿vale? Yo creo que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre teniendo la salud, ¿no? Y la sostenibilidad, que son 2 aspectos que ahora ya no se pueden disociar, ¿no? Y nada, lo dejo aquí. Pues muchas gracias, Ana. Ha sido muy interesante y creo que ambas charlas han cumplido muy bien su función, que además han hecho una buena combinación entre ambas, ¿no? Pienso porque así como con PER al principio hemos podido ver pues el problema que encontramos con las frutas y las verduras en el consumo que suponen, o digamos que a términos de sostenibilidad, lo cuánto que nos cuesta tener esas frutas y verduras. Y sin embargo contigo hemos visto que si comparamos respecto a otras producciones de otros alimentos, siempre va a ser mejor tener una dieta más sostenible cuando tratamos temas de frutas y verduras que si tuviéramos una dieta más alta en productos de origen animal, a lo mejor,
o incluso procesados como tal, a términos de coste energético y consumo y reducción de nuestros puntos o objetivos de desarrollo sostenible, seguir otras dietas que no tuvieran un alto porcentaje de frutas y verduras, digamos que serían las menos sostenibles, ¿no? A grandes rasgos. Creo que con esto sería una buena forma de empezar nuestra mesa redonda y así aprovechamos porque tanto en el chat como en eso han habido bastantes comentarios, así como preguntas y demás para ambos. Así que si queréis comentar alguna cosa antes de empezar y si no, empezamos a leer las preguntas. Vale, de momento veo que no hay ninguna con la mano alzada. Si alguien quiere intervenir directamente, estaremos todo el tiempo revisándolo. Y si no, empezamos con ellos, si queréis, con las primeras preguntas que le han hecho al doctor Puig-Domenech. Pilar te preguntaba si las mutaciones en inicios para la domesticación son realizadas de la mano del ser humano principalmente o más bien eran mutaciones naturales. Bueno, en el inicio, sin duda, eran... ¿Se oye bien, sí? ¿Se oye? Sí. Sí, perfecto. Pues sin duda eran mutaciones espontáneas. Es decir, las plantas, como los animales, como cualquier sistema, están en un proceso de mutación continuado. Y por tanto, el trabajo de domesticación fue un trabajo muy delicado durante generaciones de escoger variedades que presentaban mutaciones interesantes. Por ejemplo, se ha visto que una mutación muy normal en la mayor parte de los cereales es aquella que hace que el grano quede unido a la planta incluso después de estar seco. Esto es algo que, claro, la planta lo que hace es lo contrario, ¿no? Lo que la planta hace es dispersar el grano, ¿no? Por lo tanto, hay genes que lo que hacen es poner en marcha sistemas que permiten separar el grano de la planta. Bueno, hay mutaciones que hacen que el grano se mantenga unido a la planta y esto para el recolector es mucho mejor, ¿eh? Por tanto, volviendo a la pregunta, evidentemente se trataba de mutaciones espontáneas que se presentan de manera sistemática en cualquier cultivo. Ahora bien, claro, y esto es una de las razones por las cuales tenemos unas plantas y no otras, ¿eh? En ciertas plantas las mutaciones son más sencillas, se presentan de manera más directa, son más fáciles de utilizar, de detectar, de transmitir, y otras, su genética es más compleja. Y por tanto, bueno, decimos, sí, deberíamos incorporar otras plantas, otras especies a nuestra dieta, sí, pero igual no se pueden cultivar correctamente, no tenemos maneras de cultivarlas correctamente, ¿no? Por tanto, la cuestión es, evidentemente, sí, se trataba de mutaciones espontáneas. Ahora bien, durante el siglo XX, esta mutación se ha ido, por ejemplo, se han acelerado las mutaciones, por ejemplo, con tratamientos por radiación, por tratamientos químicos, y algunas de las variedades que tenemos hoy día proceden de estos procesos de mutagénesis química o por radiación. Y en este momento lo que tenemos es un sistema de mutación dirigida y un conocimiento muy grande de la genómica de la mayor parte de las especies cultivadas que nos permiten de hacer programas para dirigir mucho más ciertos cultivos hacia los caracteres que nos interesan. Por ejemplo, caracteres de sostenibilidad, que igual no existen hoy día en las poblaciones. Muy bien, genial. Pues veo que David ha levantado la mano y quiere realizar una pregunta, una aportación. David. Sí, en principio, en primer lugar, gracias a los dos. Tendré que pasar luego las diapositivas a cámara lenta para tomar nota como persona que está haciendo transición desde una dieta casi carnívora a otra con mucho más, casi vegetariana, pero más cerca de lo mediterráneo. Pero sobre este tema me ha dado la impresión antes de que si estuviera permitida la producción con productos editados genéticamente en Europa, podríamos hacerlo ya, es decir, lo único que hay es una prohibición, digamos, ¿no? La capacidad técnica, igual que existe en otros países, Europa, se podría hacer de la noche a la mañana, ¿no? Por mí esto, bueno,
Yo creo que hay muchas posibilidades en frutas y verduras, que hay modificaciones que nos pueden ayudar, por ejemplo, al cultivo, ¿no? Por ejemplo, hay temas de resistencia a salinidad en este momento, que hay un problema importante en ciertos suelos. O cuando estamos en pleno cambio climático, puede ser interesante tener caracteres que las plantas resistan mejor al calor, por ejemplo, o a los ambientes secos, ¿no? Y por tanto, efectivamente, hay posibilidades de utilizar las nuevas tecnologías y el conocimiento que nosotros vamos a utilizar. Y se van a ir utilizando, muy probablemente, como se están utilizando otro tipo de aplicaciones. Yo insisto en que en este momento tenemos un conocimiento muy grande de las bases que nos permiten, de las bases genéticas, fisiológicas, que nos permiten producir los cultivos, y tenemos metodologías que nos permiten utilizarlo, y vista el nivel de problemática que tenemos, pues yo creo que las vamos a ir utilizando de forma, como hemos hecho siempre, utilizarlo de manera sistemática. Muy bien, muy bien. David, no sé si tenías otra intervención, que me sigue saliendo lo de la mano. Vale, perfecto. Pues nada, también nos preguntaban por aquí cómo era posible disminuir el desperdicio alimentario, si esto era posible, y si todo lo que se comercializa o consume también se produce como tal, o ya en la misma producción ya se han observado ciertos alimentos o tendencias que pueden a lo mejor disminuir o cambiar en la época. Bueno, una de las cuestiones que ocurren, evidentemente, es que las frutas y verduras, muchas de ellas son estacionales, ¿eh? Y por tanto, tenemos que, si queremos, como por ejemplo en este momento, tenemos a nuestro alcance muchas, por ejemplo, tomates tenemos durante todo el año. Antes no teníamos tomates durante todo el año, ¿eh? Teníamos durante una cierta época, y en invierno no teníamos. Teníamos otros tomates de colgar y teníamos conservas. Ahora tenemos todo el año. Tenemos tomates que se producen en invernaderos, tomates que nos traen de ciertas zonas, nuevas variedades, tomates que se conservan, y por tanto, si no tenemos esto, o tenemos que puede ser, renunciar a una gran diversidad de alimentos, o tener por tanto una oferta, digamos, más reducida, o seguir utilizando este tipo de variedades que se conservan mejor. Yo creo que ahí tenemos que, por ejemplo, uno de los grandes fuentes de pérdidas de alimentos, de despilfarros en la producción, porque a nivel de producción, por esto puede haber una sobreproducción en un momento determinado, o por ejemplo en muchos países, sobre todo donde hay pequeños productores, puede haber problemas de transporte, ¿no? O de conservación de los alimentos, que en Europa lo tenemos mucho más controlado, pero en muchos otros países no lo tenemos tan controlado, ¿eh? Por lo tanto, todo esto, vista la dimensión de las problemáticas que tenemos que buscar maneras, de todo tipo, sociales, por ejemplo, y de propiedad de la tierra, por ejemplo, pero también variedades que se conservan, variedades que se transportan, variedades, digamos, que nos permiten tener menos pérdidas durante todo este proceso. Yo añadiría alguna cosa, si me permitís, ¿no? Que aparte que lo ha explicado muy bien, ¿no? De la parte de antes de o sea, producción, ¿no? De la manipulación, refrigeración, ¿no? Las mejoras tecnológicas, que incluso, ¿no? Como decía, de las variantes genéticas, ¿no? Que son más resistentes, ¿no? Yo diría que un poco una vez está producido, ¿no? Pues hay a nivel, ¿no? De supermercado, restauración, y hay iniciativas actuales que ayudan a canalizar estos alimentos a gente, desde gente que lo que requiere, ¿no? Necesitada, a aplicaciones tecnológicas, ¿no? El Too Good To Go, que realmente ayudan a mejorar, ¿no? A nivel
permitir que no haya pérdidas ¿no? en todo el proceso, pero como hay muchas pérdidas en diferentes partes del proceso, se debe abordar globalmente y buscar muchas soluciones, ¿no? En casa, ¿qué podemos hacer? Pues planificar correctamente y de hecho conservar y manipular, ¿no? Vemos que, por ejemplo, se ha cogido una verdura o una fruta del tiempo, ¿no? Tenemos excedente, pues vemos que si ya lo tenemos una semana en la nevera, igual deberíamos empezar a congelar, porque claro, en la refrigeración también hay mucha pérdida, ¿no? O sea, un poco deberíamos ver cómo gestionamos también en casa, ¿no? Y es interesante buscar soluciones en cada una de las etapas, ¿no? Desde que se produce a que llega al consumidor. Sí, yo lo veo francamente de misma línea. Continuando con las preguntas, bueno, se observa que para Ana, así a modo pregunta, comentario que han realizado varios de los asistentes, comentaban si se veía como una buena opción con perspectivas de futuro producir carne sintetizada en laboratorio. En sí, otros compañeros han respondido que de momento tiene un alto coste energético, pero sí con perspectivas de futuro esto podría ser una de las opciones. Sí, lo que serían las carnes sintéticas, ¿no? Celulares, ¿no? Serían una opción a largo plazo, aún no tenemos, ¿no? O mediano plazo. De momento tenemos estudios que nos ayudan a visualizar que podría ser una opción. Hay unos tanques enormes que es donde se fabrica a la larga, ¿no? Y futurísticamente, pues la idea es que en algunas cocinas, como tenemos el Thermomix o algunos robots de cocina, pues tener el tanque y programar, bueno, en una semana voy a tener carne de tal, ¿no? Y esto es futurista, pero bueno, llegará. ¿Qué puede reducir? Sí, realmente a nivel de recursos podría ser una solución, ¿no? Que yo creo que a la población no le deberíamos decir esto a corto y plazo, porque le debemos decir dieta mediterránea. Tenemos los platos de la las legumbres también son una fuente muy buena de proteínas, ¿no? Al joven igual no lo seducimos por la parte de legumbres y nos dirá, yo quiero una alternativa un poco más, ¿no? Procesada, bueno, pues hay los meat analogs no dejan de ser, pues, carne, o sea, no es carne, es un sustitutivo de la carne que es de base vegetal, que imita, ¿no? A las texturas. En Estados Unidos es un top, ¿no? Están creciendo mucho las empresas que producen todo esto, pero no dejan de ser procesados, ¿no? Y nos deberíamos preguntar por el aspecto de salud. No sé si nos convienen tanto, ¿no? Aunque, bueno, pues si ya te vas a una hamburguesa ya sabes a que vas a un procesado o un fast food, ¿no? Pero bueno, que hay estas opciones. Después yo diría, y mi grupo de investigación diría, bueno, pues hay los insectos también que estarán también y son proteínas novel, ¿no? Que se están aceptando ya por la Unión Europea, por ejemplo, ha permitido ahora hace unas semanas el tenebrio, ¿no? Que es el gusano, tal, que esto no nos lo imaginamos en nuestra gastronomía, ¿no? Realmente, pero bueno, ya están entrando en forma de harinas que están comercializadas en forma de barritas, de batidos, y también están como fuente alternativa, ¿no? Hay las algas y hay todas una serie de fuentes, ¿no? Alternativas que yo creo que aquí deberíamos ir pues, viendo qué opciones tenemos, pero la suerte de que vivimos un país mediterráneo, que tenemos al alcance pues, algunas soluciones que no son tan difíciles y creo que son muy aceptables y accesibles también, porque una legumbre no deja de ser bastante barata, ¿no? O sea, yo creo que tenemos mucha suerte, lo que tenemos que valorar también, ¿no? Me ha gustado la aportación de Pera, ¿no? Realmente el valor que tienen los alimentos, ¿no? El precio es que realmente debemos valorar, ¿no? La parte productiva, el esfuerzo que hay y los recursos detrás. Exacto, sí, exacto. En ese sentido yo creo que estas cosas las valoramos cuando realmente vemos que escasean o que no están, como pudo observarse durante el tiempo de la pandemia. Tenemos a Pilar con la mano levantada también, que quiera hacer unas aportaciones o preguntas. Adelante, Pilar.
Sí, muchas gracias, Rebeca. Lo primero, darles las gracias a los dos ponentes, tanto a Ana como a Pere, ¿vale? Porque me han parecido unas charlas fantásticas. Y yo le quería preguntar a Ana, porque ha mencionado el tema de los desperdicios, pero lo has enfocado más del desperdicio del consumidor último, ¿no? De lo que tenemos en casa, en la nevera, si hay que congelarlo o no, etcétera. Yo sé que, claro, como consumidores somos tantísimos millones de personas que por poco desperdicio que haya por vivienda o por hogar, pues suma muchísimo. Pero también me preocupa en parte por desconocimiento, y ahí va mi pregunta, si qué desperdicio hay a nivel de producción, porque me da la sensación que también va mucho, por ejemplo, hace unos años pues hubo ese boom, ¿no? De repente de mucha soja y nos bombardeaban, ¿no? Con la soja, y de repente todo era soja, ¿no? En el supermercado. Y yo no sé si había tanto mercado para tanta soja, porque no era un alimento que fuera muy común, por ejemplo, pues en Valencia mismo, ¿no? Hace 10 años no encontraba soja tan fácilmente en cualquier sitio. Y yo no sé si esas políticas de repente de dar subvenciones a un producto concreto y de repente todo se vuelca en producir ese tipo de alimentos, qué consecuencias puede tener realmente. No sé si hay algo detrás que lo justifique o qué. Muy bien, bueno, ahí son dos preguntas, ¿no? Yo creo que iría a la parte de food loss, ¿no? Que decía de pérdida alimentaria es antes de llegar, ¿no? En la parte de producción, ¿no? Y es muy grande, de hecho es muy, muy grande, y yo creo que las frutas y verduras que estamos sentados hoy, como ha dicho ya Pera, y yo creo que ella también lo ha comentado, en los países en vías de desarrollo las pérdidas son muy grandes porque no tienen los sistemas buenos de manipulación, refrigeración, etcétera, en el transporte mismo que ya hablaba Pera, ¿no? Aquí hay una pérdida enorme, los cereales, los que más, a nivel de calórico, que más, ¿no? Porque aporta más calorías. A nivel peso, la fruta y la verdura se pierden muchas toneladas que... Y de hecho también la fruta y la verdura, ¿no? A nivel estético, si ya no está todo perfecta, bueno, pues se margina, ¿no? Yo creo que cada vez hay más salida a estos productos, ¿no? De mermelada, ¿no? De recircular todo, ¿no? Los lácteos lo tienen muy bien, ¿no? Porque es una industria que es muy circular, ¿no? Puedes reutilizar la fruta y la verdura por las pérdidas, ¿no? Organolépticos sensoriales, es mucho más difícil de trabajar, ¿no? Como producto de cara a toda la cadena, ¿no? Mencionabas la soja, ¿no? Yo creo que es muy buena aportación, Pilar, porque realmente la soja pues no es un producto muy mediterráneo, ¿no? Nos viene más de fuera, ¿no? Y yo creo que es aquí, hay grandes exportaciones, ¿no? De los Estados Unidos, grandes productores que interesa colocar, ¿no? Y nos la venden porque el marketing, pues sí, está detrás de todo esto. Y yo creo que, bueno, mi recomendación sería mirar qué tenemos aquí. Y tenemos unas legumbres fantásticas, ¿no? Lentejas, unos garbanzos fantásticos. Yo creo que volver al, lo que decíamos, ¿no? Al potaje, el plato de la abuela, yo creo que tiene muchos beneficios, y yo creo que, bueno, pues ir a estos productos y valores añadidos encarece el producto en sí, y yo creo que si vamos a la alimentación saludable y sostenible, yo creo que hemos visto las guías, ¿no? Productos locales de temporada, intentar priorizar lo vegetal, y yo creo que todo lo que es procesado tendría que ser minimizarse al máximo, ¿no? Y bueno, pues la soja y y todos estos productos, la mayor parte son procesados, ¿no? Sí que hay un esfuerzo importante por intentar encontrar fuentes alternativas de proteínas. La soja, la ventaja que tiene es que es la mejor fuente de proteínas vegetales que existe, y la más eficiente, la que se puede producir de manera más adecuada, incluso con menor efecto sobre el cultivo. Lo que ocurre, evidentemente, es que es tan eficiente
que entonces lo que está ocurriendo, por ejemplo, en ciertas zonas de América Latina, es que se están utilizando mucho terreno para cultivar soja, que, por ejemplo, es un gran producto de exportación en países como Brasil o como Argentina. Pero hay pocas alternativas a la soja. La soja se utiliza para alimentación humana, pero se utiliza sobre todo para alimentación animal. Nuestros pollos, nuestros cerdos, no podrían alimentarse si no tuviéramos soja que nos llega a un buen precio y en buenas cantidades. Y por tanto, evidentemente podemos hablar de alternativas, pero en este momento nuestra alimentación, por ejemplo, está muy basada en carnes como la del pollo, que es extremadamente eficiente en la transformación de proteína vegetal a proteína animal, y que es una fuente muy buena. Ahora, en Europa tenemos que buscar alternativas a la proteína vegetal porque estamos muy dependientes de la soja, porque no existe. Se han hecho muchas pruebas. Evidentemente podemos hacer la lenteja. La lenteja es para alimentación humana y es poco eficiente en algunos aspectos. Los aspectos de producción los tenemos que tener siempre en cuenta. Y es una parte esencial de la ecuación. Y en este momento, pues, alternativas a la soja tenemos pocas. Y recordad que, bueno, este aspecto, ¿no? de la alimentación animal es donde, junto al uso de la tierra, ¿no? Que ya estamos utilizando 50% de las tierras cultivables en alimentación, es el grave problema, ¿no? De la insostenibilidad de nuestro sistema actual. Sí, yo quería añadir una de las cuestiones en referente, bueno, has hablado sobre dietas sostenibles, yo como dietista y nutricionista también quería preguntarte si ves en la idea de que una dieta sostenible más bien debería pasar a ser una estrategia comunitaria, digamos, porque al final esto es un problema presente que cada vez va más en aumento. Tenemos esta tendencia, tal como ha marcado Pérez, de que hay un aumento de la malnutrición, de igual modo que hay un aumento de la obesidad. Tenemos los dos grandes puntas del iceberg. Entonces, quería comentarte sobre ello. Si al final, tanto como veo que mencionaban en el chat, igual estaría interesante hacer unas jornadas o demás que fomentaran un poquito más el tema de la alimentación más sostenible o dietas sostenibles. Y tú crees en esto también, en que deberíamos ya hablar de dietas sostenibles como estrategias y ya enseñarlo desde un inicio como tema educacional. Sí, la educación y la alfabetización es uno de los aspectos, ¿no? De hecho, en la reunión que os decía de la OMS, bueno, pues sí, se tiene que informar al consumidor, ¿no? Todos somos consumidores, pero también tenemos que hacer comprometer a las empresas, ¿no? A nivel de las huellas, a nivel de las diferentes instituciones, desde a nivel local, a nivel global, ¿no? Como a nivel político, ¿no? También a nivel de subsidios, de taxas, de todo, pues todo puede ayudar a cambiar el sistema. Solo educando no lo lograremos, aunque pues desde la universidad, desde la escuela, ¿no? Pues se tiene que empezar y sí, es un tema que ya estamos en las aulas, ya estamos en la idea de ir alfabetizando en este sentido, ¿no? Habrá también el labeling, ¿no? Que se está trabajando en lo que serían los nutritional profiling vinculado a la sostenibilidad. Tenemos el Nutri-Score, como sabes, ¿no, Rebeca? Pues más de a nivel, ¿no? de estrategia, sobre todo de cara al peso, ¿no? Inicialmente los perfiles nutricionales, pues en su momento no llegó y ¿no? La cosa llegó al Nutri-Score, pero no incorpora, ¿no? Los aspectos de sostenibilidad y de hecho a mí me preocupa también como porque hay aspectos que no van alineados, ¿no? en esta línea. Se están haciendo pues alternativas al Nutri-Score solo de la parte ambiental y se están estudiando. Hay algunos papers que han empezado a salir, pero bueno, yo creo que es lo que decía, ¿no? En la ecuación, ¿no? Salud, le tendremos que añadir y deberemos pues no solo educar, sino intervenir en todos los entornos y cambiar el sistema y la sociedad, ¿no?
Exacto. Muy bien, muchas gracias. Y Pilar, ¿tienes alguna pregunta o aportación? Que estaba la mano No, levantada. perdón, me había olvidado de bajar la mano. Gracias. Vale, muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias. Creo que ha estado muy interesante y que podemos ir cerrando el ciclo de conferencias de frutas y verduras de hoy. Agradeceros a todos vuestra participación, a los ponentes por las maravillosas presentaciones. Creo que a todos los que hemos asistido nos han resultado muy, muy interesantes. Y dar las gracias también a la profesora Corella por su presentación y a los distintos vicerrectorados también por contar conmigo para moderar estas sesiones. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes por estar. Espero que las hayáis disfrutado. Muchas Bueno, gracias. Rebeca, ¿me oyes? Sí, sí. Es que tenía problemas de conexión al final, no sabía si habíais dicho algo. Bueno, yo también quiero daros las gracias a todos y a todas por esta magnífica sesión con los ponentes y recordaros que este año es el año de las frutas y las verduras, entonces que tengamos esto en mente primero para consumir el mínimo saludable en nuestra dieta, que ya sabéis que necesitamos estas 5 piezas de fruta al día, que la gente más joven no las está consumiendo, por eso hacemos las campañas de promoción del consumo de frutas y también de verduras en la universidad. Y una vez tengamos este consumo, que pensemos en el momento que lo hacemos en los aspectos de sostenibilidad de estas frutas y verduras, que aunque es más grande que el consumo de carne, dentro de ellas también tenemos que mirar cuando vayamos a comprar si son de producción local, si son de temporada, que estudiemos un poquito las temporadas en las que se producen cada una de las frutas y verduras, porque esto la gente no lo sabe y es algo básico para saber qué es lo que tenemos que comprar, y con todo esto pues tendremos una dieta más saludable y más sostenible. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dolors, muchísimas gracias, Rebeca, muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias, Pere, por vuestra contribución a la sesión de hoy del ciclo de conferencias. Antes de despedirnos, quiero recordar una cosa. Sabéis que todos los meses tenemos una sesión. La sesión que teníamos programada para el 23 de junio, que era contra el trabajo infantil y la pobreza, para conmemorar que el día 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y el día 20 de junio es el Día del Refugiado. Teníamos programado que estuviesen con nosotros pues Albert Miller Fenollar, que es del área de incidencia y educación para la ciudadanía global del Comité Español de ACNUR, de la Comunidad Valenciana. Teníamos también previsto a Jorge Cardona, que es el presidente de UNICEF del Comité de la Comunidad Valenciana, y nos iba a moderar pues Chelo Pons, que es nuestra bibliotecaria de la sede de la Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas en la Universidad de Valencia. Sin embargo, lamentablemente, pues hemos tenido que posponer dicha sesión, ¿vale? Por cuestiones ajenas a la organización, lamentablemente, pues por cuestiones de salud de algunos de nuestros ponentes. Y entonces la siguiente sesión será ya en julio, ¿vale? La sesión será el 21 de julio, la siguiente sesión, que tratará sobre el impacto de la brecha digital en la sociedad y su relación con la cooperación internacional. Entonces tendremos como ponentes a Silvia Rueda, que es la directora de la Cátedra de Brecha Digital de la Universidad de Valencia, y tendremos también a María Alcantuz, que es directora de la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible. Y estará moderado pues, por Carmen Lloret, que es la delegada de la rectora para la cooperación. Y muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado esta tarde y espero que nos volvamos a ver pues, el 21 de julio en nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué no transmites, Guille? Ah.